Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a hablar un poco de las transformaciones lineales y cómo se puede representar una transformación lineal con una matriz. Esto pensando básicamente cuando tenemos vectores, ¿ya? Pero se puede también extender a transformaciones lineales un poco distintas, ¿ya? Pero pensando de que tenemos vectores, vamos a decir de que esta transformación lineal en particular es una transformación lineal que va de R4 a R3 y nos podemos dar cuenta de eso porque tiene cuatro columnas y tres filas. O sea, el número de columnas está asociado al conjunto de partida y el número de filas está asociado al conjunto de llegada. Y que toma un X vectorial que tiene que pertenecer al espacio de R4 y que lo transforma en un vector R3, pero que lo vamos a definir esta vez por una matriz estándar que se conoce, que es la que tenemos ahí como la matriz A, que es el producto entre la matriz y ese vector. Y ese otro vector nos va a dar un vector, por ejemplo, I vectorial, que ese I pertenece, por supuesto, a R3. Entonces, esto tiene que ver con la consistencia del producto de las matrices. Yo no puedo multiplicar cualquier matriz por cualquier matriz. En este caso estoy multiplicando una matriz de tres filas y cuatro columnas por un vector columna de dimensión 4. ¿Ya? Tiene que ser vector columna porque si no, no lo puedo multiplicar. ¿Ya? Y a su vez, esto me va a entregar como resultado otro vector columna, pero es un vector columna de R3. Dicho esto, no tenemos la representación explícita de qué le hace a cada posición de R4 para transformarlo en una posición del vector R3, pero podríamos definirlo, ¿ya? En este caso, no es necesario hacerlo porque vamos a utilizar solamente las propiedades de las matrices y su relación con la inyectividad y la epiyectividad de una transformación lineal. Vamos a recordar de que una transformación lineal es inyectiva siempre y cuando obtenemos el vector nulo solamente mediante el vector nulo. O sea, este es el vector nulo de R4 y por supuesto este es el vector nulo de R3. Podemos resumirlo como un vector cero, ¿ya? Pero son vectores ceros distintos. No puedo sumar esos dos vectores, por ejemplo. No puedo multiplicarlos tampoco. Entonces, eso es la inyectividad, ¿ya? Y la epiyectividad se puede resumir de esta forma. Se puede resumir como si yo pudiera describir cómo son todos los vectores de R4 y los podría ordenar como, por ejemplo, en una base, ¿ya? Y yo aplico la transformación lineal a cada elemento de su base, llego a todos los elementos de R3 o me van a faltar algunos. O dicho de otra forma, ¿existe algún vector de R3 al cual no puedo llegar mediante la transformación lineal de T en R4 en R3? Eso lo vamos a responder solamente ocupando la matriz. ¿Existe otra forma de responderlo? Sí, cuando no tenemos la matriz, sino que tenemos la transformación lineal explícita, pero vamos a ver que es bastante equivalente una vez que lo hagamos, ¿ya? Entonces, el primer paso, o cómo respondo a la primera pregunta, yo dije que t de x, t de 0 tenía que ser igual a 0. Eso es equivalente a preguntarnos por las soluciones de esa ecuación. ¿Por qué de esa ecuación? Porque lo que estoy preguntando es, ¿existen vectores x que no sean nulos, tal que tenga solución el sistema a por x igual a 0? Recordemos de que cuando nosotros hacemos la multiplicación de una matriz por un vector columna, en realidad lo que se genera es una ecuación, ¿ya? Y si existen, perdón, soluciones no triviales, o sea, soluciones no nulas, quiere decir de que, por consecuente, la transformación lineal no sería inyectiva, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es trabajar solamente con la matriz A, porque como estamos resolviendo una pregunta igual al vector nulo, yo debería poner a continuación una columna de ceros, ¿ya? Pero las columnas de cero, cuando nosotros aplicamos Gauss-Jordan, no agregan valor, por lo tanto, no la vamos a agregar, pero conceptualmente eso es lo que estamos haciendo. Estamos resolviendo este sistema mediante Gauss-Jordan, por ejemplo.
¿ya? Entonces, cuando yo quiero resolver un sistema por Gauss-Jordan, perdón, tengo que encontrar pivotes, ¿ya? Y el pivote siempre es el primer elemento no nulo de cada fila, que en este caso sería este uno, y debajo de él tienen que haber solamente ceros. En este caso ya se cumple. Por lo tanto, no tenemos que hacer el escalonamiento. Después, el segundo elemento, el primer elemento no nulo de la segunda fila, que sería este 2, debajo también tenemos solo ceros. Por lo tanto, esta matriz, a propósito, porque lo preparé así a propósito, ya está escalonada. Por lo tanto, no tenemos que hacer nada para resolver este sistema. En realidad, sí tenemos que hacer algo. Vamos a conceptualmente colocar un vector columna, pero con letras. Por ejemplo, X, Y, Z y W. Pueden ser letras cualquiera. Lo importante es que no se confunda ese X con el Y, con el X vector que pusimos arriba, ni el Y con el Y vector que pusimos arriba, porque son cosas distintas conceptualmente. X, Y, Z y W son números reales. En cambio, X son vectores conceptuales. ¿Ya? Esa es la única diferencia. Y aquí podemos poner, aunque no es necesario, colocar que esto está igualado al vector 0, pero un vector 0 de R3. ¿Por qué R3? Por lo que dijimos al principio. La transformada lineal va de R4 a R3 porque cuando yo hago la multiplicación, cada multiplicación de cada fila va a ser una ecuación. Y como tengo solo 3 filas, mi cero vector del lado derecho es un vector de 3 posiciones o 3 filas. ¿Ya? Entonces, por eso es que, voy a escribir un poco más derecho, por eso es que si bien tenemos 4 variables en el lado izquierdo, tenemos 3 ceros en el lado derecho. ¿Ya? Si la matriz fuera cuadrada, sería muy fácil darnos cuenta de que tendríamos, por ejemplo, si fuera 4 por 4, tendríamos 4 vectores columna variables, o sea, 4 variables en el vector columna y 4 ceros también. En este caso tenemos 4 variables y 0 y 3 ceros. ¿Ya? Entonces ahora lo que voy a recordar de Gauss-Jordan es que Gauss-Jordan dice, una vez que esté escalonado, que ya lo está, eh, vamos a resolver de arriba hacia abajo. ¿Ya? Entonces, si yo resuelvo desde arriba, perdón, de abajo hacia arriba, si yo respondo desde abajo, o sea, la primera ecuación para Gauss-Jordan, le voy a poner 1. Es la ecuación 0 por X más 0 por Y más 0 por Z más 5 por W. Bueno, nos damos cuenta de que en realidad el 5 no aporta mucho, porque si 5W tiene que ser igual a 0, quiere decir de que W es simplemente 0. Y ya tenemos aclarada nuestra primera variable. Ya estamos resolviendo un sistema. Después vamos a enlazar la solución de ese sistema con la inyectiva. La segunda ecuación para Gauss-Jordan es la ecuación de la segunda fila porque ya está escalonada y estamos trabajando de abajo hacia arriba. Entonces la segunda ecuación sería 2i menos z más 3w igual a 0. ¿Ya? Pero lo que voy a hacer es escribir esto como 2i menos z y voy a reemplazar el valor de w que ya encontré que es 0. Por lo tanto, esto es simplemente 2i menos z igual a 0. Y lo voy a dejar ahí porque yo sé que puedo despejar i en términos de z o z en términos de i, pero por ahora no lo voy a hacer. ¿Ya? Y la tercera ecuación para el algoritmo de Gauss-Jordan es la ecuación que tiene menos 0, por eso es la que se deja para el final. X menos 4i, voy a moverme un poco, más 8z y más w. ¿Ya? Aquí, haciendo lo mismo de antes, voy a decir que esto es x menos 4i más 8z y más 0, porque w ya sabemos que es 0. Por lo tanto, tengo estas dos ecuaciones que aún no están resueltas. ¿Ya? Y nos damos cuenta que en realidad no podemos resolver, o al menos no tiene una única solución, porque tenemos más ecuaciones que variables. ¿Ya? Eso lo sabemos desde un principio, pero lo que podía pasar es que en realidad, en este caso, no podía pasar, ahora que lo pienso. Pero de todas formas, ustedes podían no haberse dado cuenta de inmediato que si yo tengo más variables que ecuaciones, no debería tener solución única, nunca. Podría tener eh, una variable libre, 2 variables libres o hasta 3 variables libres, pero no podría tener solución única. Entonces, yo podría haber dicho a priori que T no podía ser inyectiva. ¿Ya? Ahora voy a explicar por qué. Entonces, primero voy a resolver el sistema de ecuaciones como está y después lo voy a enlazar con lo que estábamos hablando de la inyectiva. ¿Ya? Entonces, como tengo
Olvidémonos por un lado de esta ecuación porque esta ecuación ya está resuelta, pero pensemos en las dos ecuaciones que nos quedan. Tenemos dos ecuaciones y tres variables que son x, y y z. Olvidémonos de w porque ya está, respondía a la pregunta de que w siempre es cero. Entonces, cuando tenemos tres variables y dos ecuaciones relevantes, quiere decir que tenemos que hacer la restante 3, el número de variables, menos 2, que es el número de ecuaciones, y eso nos da 1. Ese 1 nos indica que necesitamos sí o sí que una variable corra libre, o que esa variable se vuelve una especie de parámetro. Y lo que se recomienda es que esa variable sea siempre una de las variables que aparece en todas las ecuaciones. A veces no ocurre, entonces hay que hacer algún ajuste para que aparezca efectivamente en todas las variables, en todas las ecuaciones, perdón. Pero en este caso vemos que tanto y como z aparecen en las dos ecuaciones. X no aparecen en todas, por lo tanto, no se recomienda poner a x como parámetro. Por supuesto que no podemos poner a w como parámetro porque esto está fuera de w. ¿Ya? Entonces, arbitrariamente yo voy a decir de que z es un parámetro libre que le voy a llamar t, que es un real cualquiera. Por lo tanto, ahora yo lo que voy a hacer es escribir x, y z en términos de t. ¿Ya? La primera es muy fácil, porque yo podría decir de que por la segunda ecuación, 2i igual a z es lo mismo que decir i igual a z dividido por 2, pero eso es lo mismo que decir t dividido por 2, porque a z le di el valor de t. ¿Y por qué le pongo otra letra? Porque quiero que sea un parámetro, y habitualmente los parámetros son t, s, u, v, etc. Pero eso es costumbre. Quiero que sea una letra distinta a las letras que elegí como variable, también de manera arbitraria, porque fíjense que todo el planteo del problema decía que teníamos una matriz. Las variables las inventamos nosotros. ¿Ya? Entonces, por eso, ahora ya tenemos listo el despeje de i en términos del parámetro o de la variable. Recordemos de que tenemos un solo parámetro libre, o un solo parámetro en este caso, por la recta de 3 menos 2. Podríamos tener dos parámetros, podríamos tener tres parámetros, podríamos tener n parámetros. ¿Ya? Por supuesto que ese n de parámetros que podríamos tener tiene que ser en términos de cuántas variables teníamos originalmente. ¿Ya? Después, en la ecuación 3, yo tengo que x es igual a 4i menos 8z. Entonces lo voy a escribir tal cual como está. Y voy a decir que esto es 4i menos 8z, pero 8z recordemos de que z es t, ¿ya? Pero tengo que escribir también x en términos de t. Yo ya sé que i vale t dividido por 2, por lo tanto, 4 veces i sería 2 veces t, y 2 veces t menos 8t sería simplemente menos 6t. Recordemos que le podemos cambiar el signo al parámetro, lo podemos multiplicar por 2, por ejemplo, para simplificar y hacer la escritura distinta, pero van a ser equivalentes. O sea, no se compliquen por eso. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces yo veo personas que resuelven el problema de manera distinta y llegan a soluciones que se ven distintas, pero son equivalentes, y la gente cree que la solución propia o la del otro es tan incorrecta, y son formas distintas de escribir lo mismo. ¿Cómo sabemos si está bien? Porque tiene que ser consistente, ¿ya? O sea, por ejemplo, para cierto valor de t, este tiene que dar un valor de que efectivamente cuando hagamos la multiplicación de esa matriz por ese vector, me tiene que dar el vector nulo de errores, ¿ya? Entonces, voy a escribir la solución x y w, que es la solución que hace que a por x sea el vector nulo. Lo vamos a escribir en columna, porque estamos pensando que son vectores columna. Cuidado con eso, porque muchas veces los profesores hablan de vectores columna y uno entrega la respuesta en vectores fila y está incorrecto. ¿Por qué? Porque uno tiene que entregar las cosas como se pensaron, ¿ya? En en algunos libros, textos, se especifica que si no está dicho si son vectores columna o no, se asume que son vectores columna, ¿ya? Pero eso depende del profesor, depende del enfoque, etc. ¿Ya? Entonces vamos a escribir la solución como vector columna, solamente porque estamos hablando de que nuestro planteo es consistente con que son vectores columna. Entonces ahora lo que vamos a escribir es a cada coordenada del vector columna le vamos a asignar cómo se escribe en términos del parámetro t. Algunas variables pueden no depender de t, como por ejemplo w, que w siempre era 0. Entonces, ¿cuánto valía x? X valía menos 6t, dada la configuración que yo elegí. ¿Cuánto valía y? Y vale t dividido por 2. Aquí
borrar acá para que tenga espacio. Y seguimos con W, que dijimos que era siempre 0, por lo tanto ese no depende de T. Y Z dijimos que era T, justamente. T es nuestro parámetro base. ¿Ya? Entonces observamos que, por ejemplo, yo podría escribir la solución también de esta forma. Podría multiplicar todos los T por 2 y decir que en realidad es por menos 2 incluso. En mi caso sería 12T menos T, 0, menos 2T. ¿Ya? Entonces ahí multipliqué todo por 2. La gracia del álgebra lineal es que muchas veces si algo funciona, también funcionan sus múltiplos. ¿Y por qué? Porque las cosas multiplicadas por 0 también dan 0. ¿Ya? Entonces, si un vector, por ejemplo, multiplicado por la matriz da el vector nulo, si yo multiplico ese vector por cualquier múltiplo, también me va a seguir dando 0. Esa es una propiedad que tiene que ver con la multiplicación de los ceros. Ya, entonces, ¿qué quiere decir? Que observemos, si t fuera 0, claramente tenemos el vector nulo, porque dijimos a por x igual a 0. Siempre es solución cuando el vector al menos es el vector nulo. Lo que nosotros estamos preguntándonos es si existen vectores no nulos, tal que también a por x me dé 0. ¿Ya? Esto también se relaciona con la materia de valores y vectores, por si acaso. Eh, entonces, por ejemplo, si le doy un valor cualquiera al t, 1, mi vector sería menos 6, 1 medio, 0, 1. Ese vector es no nulo y también es solución de la ecuación a por x igual a 0. Por lo tanto, esto implica, bueno, como esto es para cualquier t de los reales, esto implica que t no es inyectiva. ¿Ya? Y eso es todo. Lo alargamos mucho, porque en realidad yo podría haber respondido a la pregunta diciendo, como el número de ecuaciones es mayor que el número de filas, no puede ser inyectiva. ¿Ya? Pero eso es un poco más avanzado porque requiere una reflexión y un trabajo mayor. Cuando uno sabe más en general, bueno, yo tampoco me di cuenta inicialmente cuando lo vi por primera vez, pero tiene sentido, ¿ya? Pero no se preocupen si no lo ven a la primera. Lo importante es que entiendan que el procedimiento es resolver el sistema a por x igual a 0, y si tengo variables libres o parámetros, quiere decir de que no es inyectiva porque quiere decir que la solución no es única, ¿ya? Solamente tenemos Solamente si tenemos la solución trivial, la transformada en lineal sería inyectiva. ¿Ya? Entonces voy a pausar el video y voy a responder la segunda pregunta que habla sobre la epiyectividad. Ya, entonces, para responder la pregunta de la inyectividad, vamos a cambiar un poco la pregunta, aunque se relaciona bastante. Lo que vamos a resolver es la ecuación de manera general. ¿Ya? Antes respondimos la pregunta de cuándo o cómo tenían que ser los x vectores para llegar al vector nulo. Y ahora tenemos que decir cómo tienen que ser los x o si existe alguna condición o algún y al cual no podamos llegar. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a escribir de manera más puntual, porque esto es muy genérico. Entonces, puntualmente lo que vamos a hacer es decir que tenemos la misma matriz 1, 0, 0, menos 4, 2, 0, 8, menos 1, 0, 1, 3, 5, y vamos a agregar una separación de la matriz para decir que vamos a trabajar con la matriz ampliada. Y aquí, como trabajamos con un i genérico, vamos a ocupar B1, B2 y B3, que habitualmente es lo que se ocupa en los libros de texto. Entonces la pregunta es ahora, ¿ese sistema es siempre consistente? Porque si es consistente quiere decir de que yo puedo encontrar algún X, Y, Z, W, que no lo voy a detallar ahora porque en realidad no tenemos que encontrarlos, eh, alguna condición sobre B1, B2, B3 para que ese sistema sea consistente. ¿Ya? Entonces, ahora lo que uno hace es escalonar, igual que antes, pero ya sabemos que la matriz que yo presenté, y por eso es fácil, que es un ejercicio para aprender, ya está escalonada. Por lo tanto, la pregunta es, ¿existe algún valor de B1, B2, B3 donde ese sistema no sea consistente? Y la respuesta es no, porque no tengo ninguna fila nula.
Voy aquí a hacer un pequeño ejemplo de un sistema no consistente. Por ejemplo, lo voy a hacer con una matriz más pequeña porque así queda más claro. Si yo tuviera ese sistema, este sistema es inconsistente si es que B2 es distinto de cero. ¿Por qué? Porque yo tendría una ecuación, por ejemplo, xy multiplicado por 0 y 0 sería 0. Tendría 0 igual a B2. Y esa ecuación es solamente válida si B2 es igual a 0. Entonces, cuando yo digo que B2 es distinto de 0, estoy reduciendo el conjunto total al que puedo llegar. Yo puedo llegar solamente a los vectores B1 B2, siempre y cuando B2 no sea un vector distinto de 0. Eso quiere decir de que, por ejemplo, si yo lo escribiera como un espacio vectorial, solamente esos vectores, los múltiplos de 1, 0, tendrían solución del sistema que estoy hablando. ¿Ya? Por lo tanto, quiere decir de que no sería inyectiva en el caso de abajo, en el ejemplo de 2 por 2, porque tengo vectores que no están en R2 a los cuales no puedo llegar. ¿Ya? En cambio, en nuestro ejemplo, como no tenemos ninguna fila nula, sin contar la parte ampliada, cuando está escalonado, quiere decir que el sistema es siempre consistente. Entonces, como es consistente el sistema, consistente para todo B1, B2, B3, entonces T es epiyectiva. También se le llama sobreyectiva o epiyectiva. Borremos aquí lo que no me alcanza el espacio. Bueno, eso, pero ya está dicho. ¿Ya? Entonces, el comentario final que quiero hacer es que, dadas ciertas configuraciones de transformadas lineales, uno puede responder de inmediato que no pueden ser inyectivas o que no pueden ser epiyectivas. ¿Ya? Puede ser de que el segundo caso sea más difícil de imaginar, pero existe un teorema que es el teorema de la dimensión, que dice que la dimensión del kernel más la dimensión de la imagen tiene que ser igual a la dimensión del conjunto de partida. Y el conjunto de partida en mi caso era R4. Entonces, si verificamos estas ecuaciones, no hablamos de la dimensión del kernel porque hablamos solamente de inyectiva, pero están relacionadas. El kernel es la dimensión o el número de parámetros para describir las soluciones de la forma AX igual a 0. En mi caso, recordamos en la primera parte del video que dijimos que el kernel, o las soluciones, mejor dicho, tenían un parámetro. Eso quiere decir que la dimensión del kernel es 1. ¿Ya? La dimensión de la imagen tiene que ver con los vectores que son válidos en ese sistema que dijimos que era consistente. En mi caso, como es siempre consistente, mi dimensión va a ser 3. ¿Por qué? Porque tengo 3 vectores a los cuales llegar. O sea, es un vector de R3 al que voy a llegar. La dimensión de la imagen coincide con R3 porque es epiyectiva. ¿Ya? Y eso tiene que ser igual a 4. Entonces, si yo conozco uno de los dos, por ejemplo, conozco la dimensión del kernel, que es 1, yo podría haber sacado por conclusión que la dimensión de la imagen es 3 sin hacer el desarrollo de la segunda pregunta. Entonces, el teorema de la dimensión nos va a servir para que cuando no nos pregunten tanto, o sea, porque si me preguntan el kernel, lo tengo que calcular. Si me preguntan en la imagen, lo tengo que calcular. Pero si me preguntan solamente si es inyectiva, yo puedo elegir calcular la epiyectividad y sacar la inyectividad por consecuencia, ocupando el teorema de la dimensión. ¿Ya? Entonces, vamos a ver más adelante que el teorema de la dimensión me sirve para ahorrar trabajo. ¿Ya? Entonces, aquí respondí las preguntas solamente ocupando propiedades de las matrices. En un caso general,
yo tengo que escalonar y ver cómo son las soluciones a x igual a 0 en su forma escalonada y las soluciones a x igual a b o a x igual a y o lo que sea. También tengo que escalonar y hacer condiciones para lo que queda con el vector de aquí luego de escalonar, porque cuando yo escalono, eh, en la fila, en la columna de ceros no afecta, pero en la columna de B1, B2, B3 podría afectar. Entonces, por eso es muy importante. Todo este análisis se hace siempre y cuando la matriz ya esté escalonada o luego de ser escalonada. ¿Ya? En mi caso, la matriz, de nuevo, ya está escalonada, por eso es un poco más fácil. ¿Ya? Así que hasta ahí el video. Que esté muy bien y como siempre, gracias por ver. Chao.